Faustino de Sinash presenta a Javier Palleras, poeta y narrador guatemalteco, quien nos hablará acerca de la literatura contemporánea en Guatemala. Muy buenas noches, Javito te da la bienvenida a Besania, Producciones y Editorial Besania. Javito Palleras es un escritor guatemalteco con una proyección realmente trascendente, centroamericana, en España, en toda nuestra habla latinoamericana, habla hispana. Javito, muchas gracias por participar esta noche con nosotros aquí en Besania. ¿Cómo ves el cuento en este momento puntualmente en Guatemala? Bueno, Faustino, muchas gracias por la invitación y el honor también de esta entrevista y también de estar esta cercanía con Costa Rica, que yo creo que con Guatemala han sido los lugares donde he hecho todo mi trabajo, ha sido entre Costa Rica y Guatemala. He publicado, creo que más en Costa Rica que en Guatemala incluso. Tengo gente que admiro y que quiero y de las cuales también tengo una cercanía generacional, ¿verdad? Porque yo soy contemporáneo de Perro Azul, contemporáneo de toda esa generación, ¿no? Bueno, y aquí se te lee, aquí se lee tus libros. Sí, pues sí, es un país que obviamente lo quiero, lo conozco y hay gente que adoro de Costa Rica y admiro mucho, ¿no? Bueno, ¿por dónde empezar? Creo que el cuento, a ver, de alguna manera el género literario más antiguo es la poesía y el drama, ¿no? El teatro. Sin embargo, el género más concreto y más perfecto, que tiene una antigüedad mucho más grande, es el cuento. Sobre todo el relato corto, ¿verdad? O sea, el que sí se puede definir ya como una historia, un fragmento de una historia, ¿verdad? No es ni gran, ni larga, ni corta. Más bien, el relato corto o el relato breve sería la forma más antigua de literatura que existe, ¿no? Porque la poesía y el drama encerraban temas espirituales y temas religiosos, ¿verdad? Eran ceremoniales, mientras que el relato sí tenía la función específica de entretener, ¿verdad? Ser memorizado o entretener, construir personajes, construir situaciones, moralizar incluso o dar como ejemplos acerca de situaciones. Pero sobre todo una de las cosas que quizá tiene esta imagen que es predecesora del cine, y de la fotografía y del documental, que es el relato breve, ¿verdad? Porque es como una fotografía, ¿verdad? Es congelado, es breve, no desarrolla una gran gama de personajes ni nada, sino que es algo que se detiene en el tiempo. Es la intención también de dar un testimonio de una sociedad, de una época, de un arquetipo de persona. El relato en Guatemala no me aventuraría a hablarte del siglo XIX, aunque en el siglo XIX hay un escritor que de alguna forma marcó mucho el imaginario nacional, que se llama José Milla y Vidaurre. José Milla y Vidaurre era secretario político de uno de los dictadores, digamos, de los presidentes, el fundador, digamos, casi que de la República, ¿verdad? De Guatemala, de la República Liberal de Guatemala, que fue Justorfino Barrios. Justorfino Barrios utilizó a mí y Vidaurre también como un canal ideológico para construir la identidad de los guatemaltecos. Sus relatos que se leían en periódicos, igual que como se leían los relatos de Balzac, o se leían todas estas obras literarias de Dumas, de Alejandro Dumas, o de Víctor Hugo, pues eran
en periódico para una proyección popular. Entonces, ahí tenemos como uno de los grandes antecedentes del cuento popular, ¿verdad? Escrito literariamente y con un público lector cautivo, ¿verdad? La gente pues consumía este periodismo literario de este hombre que hacía una suerte, y él mismo lo titula, de cuadro de costumbres, ¿no? En el cual el guatemalteco se reía, digamos, el término chapín viene de mucho de las que él puso, ¿no? Hacía como el arquetipo, dibujaba el guatemalteco como es. Se inventó también una mitología acerca de la conquista, una mitología, digamos, acerca de los terremotos, de cómo fue el cambio de la ciudad vieja, la antigua Guatemala, de la capitanía, toda esta añoranza que todavía de alguna forma define el guatemalteco en su clase media, racista también, este imaginario, ¿no? Donde el indígena no existe. Creo que, digamos, los puntos altos del cuento, pues obviamente Miguel Ángel Asturias, Leyendas de Guatemala, ¿verdad? Puede ser así como el inicio del relato moderno en Guatemala. O sea, Asturias reconoce, digamos, fuera de Guatemala, toda la riqueza que tiene el lenguaje mestizo, pero también toda esta herencia de la tradición oral, mística, más los antiguos, digamos, libros. Pensemos que la literatura más antigua de América está escrita en la región mesoamericana, tienes el Popol Vuh, tienes los Chilam Balam, etcétera, ¿no? O sea, antes difícilmente me aventuraría a decir que existe algo más antiguo que lo que es el vestigio de los quichés en Guatemala, ¿no? Digamos en literatura. Asturias recoge toda esa tradición oral, la mezcla con esta tradición mística de la tradición oral, recoge el habla también mestiza guatemalteca de la ciudad y transforma el relato en una especie de barroquismo muy extraño, muy exótico, muy lleno de imágenes y de cosas fantásticas y de cosas de la memoria, ¿verdad? Que luego posteriormente pues se desarrollaría con más propiedad en García Márquez y demás. Sin embargo, tal vez creo que digamos nuestro narrador más conocido en el tema del relato es Augusto Monterroso, ¿no? Pues Augusto Monterroso sí traslada, digamos, el relato hacia otros planos. Claro. Ambos, pues obviamente desde el exilio, desde fuera de Guatemala, hacen una carrera, hacen una construcción bastante grande, famosos. Bueno, en Guatemala, pues localmente está José María López Valdizón, que es uno de los grandes cuentistas, asesinado por el ejército. Tenemos también a Francisco Méndez, el abuelo de Francisco Alejandro Méndez, ¿no? Francisco Méndez, que tiene una serie de relatos también muy ambientados en el interior del país, en la provincia, en una región que se llama Quiché, donde está un pueblo que se llama Joyabaj, ahí está, esta ciudad de Joyabaj, él tiene estos cuentos. Tenemos también, a ver, en ese periodo, es un periodo pues también bastante complicado, porque la guerra, la caída de la revolución y todo generan un movimiento de intelectuales que se van, ¿verdad? Y otro grupo de intelectuales que se quedan, y bueno, acá se terminan inmolando, ¿no? Dentro del tema de la guerra. Luis de León, que quizá dentro de este panorama sea el escritor más importante que da los años 70 en Guatemala, ¿no? Escritor de origen cachiquel, vive fuera en un pequeño pueblo que está cerca de Antigua Guatemala, y ahí desarrolla pues una gran novela que se llama El tiempo principia en Xibalbá, pero también unos relatos potentísimos, entre los que están uno que es singular, que se llama Tarzán de los Monos, que ejemplifica mucho de la situación y las condiciones sociales en Guatemala. Otro gran cuentista es Mario Monteforte Toledo, La Cueva sin Quietud y demás. Lo recuerdo, claro. Él hace él pertenece a toda esta generación de lo que le llamaron criollismo o literatura también indigenista,
donde se daban estos grandes problemas entre lo rural y lo urbano, ¿verdad? Entre los grandes problemas de los pueblos. Son de los primeros, digamos, escritores de la Guatemala Blanca que van y conocen de cerca la temática indígena rural. Para ese entonces, pues obviamente, a diferencia de Costa Rica, en Guatemala, obviamente, el tema literario siempre fue controlado por hombres, ¿verdad? No te podría dar como alguien que sea contemporáneo de esa época, una mujer que haya escrito, que sea contemporánea, porque obviamente o sea, una Yolanda Oreamuno, por ejemplo, ¿no? Que pudiera escribir cuentos creo que hasta principios de los 70, lo que recuerdo es Ana María Rodas, ¿verdad? Mariana, La Tigrera, todo esto. Y bueno, ahora pues se ha desarrollado una serie de autoras, afortunadamente, ¿verdad? Denise Fefunchal, tenés a Gloria Hernández, a Vania Vargas, que son como escritoras que han venido y han tomado ese territorio masculino del relato para construir una Mildred Hernández, ¿verdad? Que es muy, muy interesante. Y han logrado construir una nueva narrativa femenina, ¿verdad? Una nueva narrativa desde el punto de vista de mujeres. Carol Sardeto, que yo creo que desde mi punto de vista podría ser la escritora más fuerte, ahorita más potente que tenemos en términos narrativos. Ellas están desarrollando otro tipo de literatura. De la misma manera, pues también hay escritores que pues están trascendiendo muchísimo fuera de Guatemala, digamos, Eduardo Halfon o Rodrigo Rey Rosa, bueno, otros que David Unger, ¿verdad? O Francisco Goldman, ¿verdad? Que también tienen otro tipo, aunque Goldman no le conozco cuentos, más bien es novelista, pero son novelistas, son escritores de mucho peso fuera de Guatemala, ¿no? Claro. Rodrigo Fuentes, que también es un escritor joven de relatos, interesantísimo. Ahí está pues Eduardo Prado, gente también de mi generación, Ronald Flores, que también desarrollaron un trabajo de cuentos. Y el gran aporte, digamos, quizá generacionalmente ha sido, por ejemplo, la novela policíaca de Francisco Alejandro Méndez, que ha pasado, pues, Alejandro ha pasado desde una literatura, digamos, urbana, Sí. a especializarse en una literatura negra que no tenía antecedentes en el país, ¿verdad? Sí, y que además es muy rico. Guatemala es muy rico en cultivar ese tipo de novela. Javito, aquí tenemos imágenes para un biomaster y Soledad Brother. ¿Qué más tenemos cuéntenos qué más tenemos de Javier Palleras en literatura? Bueno, tenemos poesía, relato, narrativa. Sí, bueno, te digo, mi forma de escribir es más bien una pulsión, como más responde a una idea compulsiva que a una estructura, digamos, establecida de programa. De forma. Creo que esa idea ya la fui dejando, digamos, hace unos 10 años o 15, pues me propuse escribir novela y me puse un programa de novela y una idea, ¿no? Escribí 300, 400 páginas de una novela que al final se volvieron 70. ¿Y por qué? Porque quizá el escribir no sea eh, eh, realmente el problema, escribir extenso, sino lo más doloroso de escribir es borrar. Entonces, Sí. cuando tienes, digamos, como el parámetro de decir, bueno, hay tanto lugar común que llena la literatura y que ensancha los libros, eso pues te genera un poco de problema, sobre todo cuando has venido de la poesía y de estudiar profundamente la poesía, de tratar de entenderla, de entender la poesía en su brevedad, en su complejidad, ¿verdad? Entonces esperas por lo menos que el relato tenga la altura lírica que puede tener un poema, ¿no? Y si lo que quieres es hacer eso, vas a tener que borrar muchas cosas que realmente son puro ripio para dejar una novela de 500 páginas. Yo he leído
muy pocas novelas superiores a las 200 páginas que no sean puro ripio, o sea, que no estén rellenas de mala poesía Sí, claro. o de cosas prescindibles, ¿no? Ahora, Entonces, ¿crees, Javito, que el poeta, cuando pasa la narrativa, si pasa la novela, termina escribiendo el relato? no entendí cómo, el poeta, Ok, si pasa la el narrativa. poeta, cuando pasa a la narrativa, que quiere dar ese salto a la novela, ¿verdad? Cuando escribe la novela, termina en un relato. Yo creo que la novela está montada sobre un modelo bastante obsoleto ya. Eh, Pienso que esta obsolescencia programada de la novela Sí, corresponde a que hay una obsesión continua de tratar de ser contemporáneo, de tratar de ser vigente, de tratar de sí, ser sí. actual. Y la novela es la que más padece de eso. Entonces, esa vigencia que tengo yo de escribir, si hoy sale la aplicación de Tinder, voy a sacar esto, o sea, voy a sacar una historia sobre esto, ¿no? Si hoy Claro, sale si hoy vamos a hacer una novela que hable del streaming. Mira, realmente eh, nada que de alguna forma se ajuste al zeitgeist, ¿verdad? Del tiempo, a la estructura hasta zeitgeist que le llamaba Hegel, es algo que realmente va a permanecer. Van a permanecer las historias, ¿verdad? claro. Los relatos. Tú lees La Guerra y la Paz y te das cuenta que hay muchos episodios en los que Tolstoy de alguna forma también se pierde porque se mete mucho dentro de su tiempo, ¿verdad? Lo mejor Estamos de acuerdo. de La Guerra y la Paz, creo, es la parte en la que contiene todo lo humano, no las descripciones eternas acerca de los decorados Claro. de la corte del zar, qué sé yo, ¿me Sí, entendés? sí. Los Eh, cortinajes, por yo, ejemplo. Es una locura. exacto, sí, entonces, o que te pongas a vengarte de un montón de gente que te cae mal de la época, pues obviamente esa gente es totalmente prescindible. Claro, Sin embargo, tú, por ejemplo, puedes una, puedes leer dos libros. Léete Pedro Páramo y Llano en Llamas, ¿verdad? En Pedro Páramo no hay una palabra que esté de más. No hay ¿cierto? una desviación de alguna forma del Sí, tema puntual sí, sí, y sí. esa novela queda como una columna, como Claro, una columna. ¿Por sí, qué? sí. Porque la capacidad, o sea, yo tengo aquí los libros de Rulford señaladas por belleza, por la presencia, digamos, la pureza y lo increíble Lo que es pulcro. lo pulcro, pero además la Claro, belleza que tiene para crear imágenes. claro, O sea, claro, claro. si tú pones, por ejemplo, Altazor, pones Trilce de Vallejo, Altazor de Huidobro, y pones Pedro Páramo, te vas a dar cuenta que los tres libros no tienen nada que les sobre. Cada imagen, cada línea de Altazor Sí, es sí, un poema en sí sí, mismo. Cada línea de Trilce es un poema. Y cada línea de Pedro Páramo es un poema. claro, Si ves los cuentos, digamos, de la primera edición de Llano en Llamas, por ejemplo, de Rulfo, te das cuenta que es perfecto. O sea, son sí, poemas, sí, son sí, cuentos sí. perfectos, porque ladran los perros, diles que no me maten, lo que sea. En la segunda edición mete otros cuentos que no son tan buenos, entonces se siente el peso, ¿verdad? De que Claro. le exigieron que llenara para poder llegar a por lo menos 200 páginas de un libro, Sí, ¿verdad? sí, Pero sí. realmente a él no le interesaba eso. Entonces, la perfección, creo, Faustino, deriva en no meter palabras de más. Y si vas de alguna forma a darte cuenta de lo que se está publicando, pues obviamente hay mucho ripio, ¿no? Pero también hay un rechazo por la experimentación actualmente, hay un rechazo Sí, por sí, retomar, sí, digamos, temas de riesgo. Entonces que se espera una narrativa limpia, sí. digamos, tamizada con toda la atmósfera de las redes sociales, del Twitter, de lo que sea, de Facebook, del TikTok o que chingado sea, y no tiene, digamos, como una narrativa que esté, digamos, comprimida de literatura. Claro.
Estoy unos días haciendo la reseña del libro de Borges, que escribió Vargas Llosa, y es cierto, o sea, Vargas Llosa es muy honesto en el sentido, dice, yo no soy un escritor erudito, ¿va? O sea, a mí lo que me gusta es contar mis historias, ¿va? O sea, yo no soy Borges, pues, ¿va? Y obviamente lo que te hace es ver a tu alrededor a narradores que de alguna forma elogian las series de televisión y las ponen como si realmente fueran temas nuevos. Eso ya está escrito desde las primeras novelas. O sea, todas las series de televisión tienen un guión básicamente igual, partiendo desde la gran novela romántica, digamos. Tenés escritores que están apabullados por la novedad o por las militancias, ¿verdad? Por las militancias de cualquier tipo, ¿verdad? O sea, casi que estamos regresando a la literatura panfletaria, esta estalinista, Sí, ¿no? Con tal sí, de, con, sí, con tal de publicarse, enarbolan causas, ¿verdad? claro. Pero es puro es mero oportunismo, Y ¿no? en volumen, ¿verdad? En volumen. Exacto. Entonces estamos volviendo a Es ese cierto, oportunismo es cierto, militante, es cierto. oportunismo militante, fanático, político, ¿verdad? Que al final también va, que al final también va a dejar muy poco, ¿no? Y va a ser olvidado. Entonces, ¿en dónde está la literatura? La literatura está en la condensación de las ideas y en el riesgo de las formas. Tú no puedes ser una persona con ideas progresistas y con formas reaccionarias, ¿verdad? Con formas conservadoras, reaccionarias o simplemente banales, ¿verdad? O sea, lo que exige un tiempo tan difícil, lleno de fascismo y de mediocridad y idiotez, es precisamente la complejidad de un pensamiento que también le ponga un riesgo y a las editoriales, ¿no? Les ponga un riesgo, un reto a la editorial. Claro. ¿Cómo vendes un libro, por ejemplo, que hace 15 años Obando publica El paraíso más violento paraíso, ¿no? El más Esas violento novelas, paraíso. esa novela es una novela que es un suceso en Latinoamérica. Claro, Nadie claro. está escribiendo como él, nadie en Latinoamérica. Pero obviamente se publica en Costa Rica, estamos en Centroamérica, que es la región más invisible de Latinoamérica, sobre todo para los mismos latinoamericanos, ¿verdad? Argentina, Chile, Colombia. Colombia, México, nos anulan, nos visibilizan. Entonces una Cierto. novela así pues pasa desapercibida. No tiene el mainstream, no tiene el empuje editorial institucional que mereciera. Pero te digo, es una novela que no sé, o sea, tienes una Yolanda Oreamuno. Mira, Yolanda Oreamuno y Eunice Odio, por ejemplo, son la vanguardia centroamericana. La vanguardia. La vanguardia en Centroamérica siempre fue machista, como todas las vanguardias literarias del siglo XX. En Costa Rica se da un fenómeno en que las dos mujeres, digamos, las dos centroamericanas escritoras más brillantes, vanguardistas y todo, se dan en un solo país, ¿no? En Costa Rica. Em, Mientras que en otros países, pues obviamente eran vanguardias masculinas, ¿no? Claro. Y lo ves también en Brasil, bueno, tienes una Clarice Lispector, o tienes una Victoria Ocampo en Argentina, pero en Centroamérica, en la región, lo tienes ahí. Tal vez en Cuba diría un Fina García Marrús o algo así, ¿no? Pero es importante entender de que es necesario que las editoriales otra vez corran el riesgo de publicar libros raros, de publicar libros que apunten al futuro, que sean leídos por 20 personas, no importa, pero que no caigamos en el juego de publicar esa narrativa facilona que se vende, que al final va a ser pasto de las librerías de usado en saldo de oferta dentro de unos 5 años, ¿verdad? Ya ni siquiera nos acordamos quiénes han ganado los premios importantes del año pasado, no digamos, nos vamos a acordar qué pasó hace 5 años. Pues. Hay que apostar por formas nuevas, formas raras. En alguna medida, ese es un regreso como a la modernidad, entendida en ese sentido, digamos, de la modernidad europea, ¿no? Pero también retomar nuestros elementos originarios, los idiomas mayas, las culturas prehispánicas, darles un nuevo giro, una nueva forma a todo eso, ¿verdad? Ok. O sea, hay que reinventar las cosas. Javier Palleras, ¿cuál es su influencia?
digamos, si pudiéramos llamar de influencias, ¿qué es lo que más toca a nivel literario fuera de Guatemala? Yo tengo una fuerte presencia de determinados episodios de la cultura. O sea, creo que la construcción real de un artista pasa por las películas que miras, por la música que oís, por los libros que lees, porque cada día vos vas construyendo este libro que eres tú mismo. Entonces, de alguna forma, decís, va, voy a ver esta película de Gaspar Noé hoy, ¿no? Voy a leer esta revista de jazz. Voy a oír este disco que te oigo de Kamasi Washington. Pero también quiero oír esta última versión de los cuartetos de Bach. Pero también quiero leer El Siglo de Oro español, pero también quiero leer algún narrador joven costarricense, ¿no? Pero, o sea, no te podría decir, yo creo que lo que es importante, y este es un consejo muy honesto y muy sincero que le puedo dejar, si es que puedo dar algún consejo, es que hay que ordenar la cultura, hay que ordenarse el conocimiento, no perder el tiempo leyendo cualquier cosa, sino que tratar de que si vamos a leer algo, pues empecemos leyendo los libros que son fundamentales de leer, ¿verdad? Si no entendemos, o sea, no entendemos a profundidad, o sea, si no hemos leído los diálogos de Platón, no podemos estar hablando de Foucault, ¿me entendés? O sea, no podemos estar hablando de Byung-Chul Han si no hemos leído Aristóteles, ¿verdad? No podemos estar metidos con Zizek si ni siquiera hemos leído los estudios sobre psicoanálisis de Freud, ¿verdad? O a Montaigne, ¿verdad? Y digamos en Centroamérica, pues nosotros nos toca a quién más. O sea, si nosotros no leemos el Popol Vuh en Guatemala, que yo creo que sería de los libros básicos que se tienen obligatoriamente que leer, si no lees el Popol Vuh, si no lees la crónica de Bernal Díaz del Castillo, si no lees a estos que hicieron como esta imagen de Guatemala, como este Pepe Mía, si no lees Asturias, si no lees a Luz Méndez de la Vega, a Margarita Carrera, a Isabel de los Ángeles Ruano, a Francisco Morales Santos, si no lees a Rodrigo Rey Rosa, ¿verdad? O sea, no vas a tener una visión de lo que es este país. Claro. Lo mismo pasa en Costa Rica, ¿no? Si no lees a Jorge de Bravo, si no lees a Oreamuno, si no lees a Luis Chávez, si no lees qué sé yo, a Trejos, a Carlos Cortés, ¿verdad? Juan Hernández o qué sé yo, o sea, no vas a tener una visión tampoco de lo que es el mundo, ¿verdad? O sea, de lo que es Costa Rica. Igual Centroamérica, o sea, ¿cuáles son los libros fundamentales que hay que leer de Centroamérica? Rubén Darío es fundamental que lo leamos, ¿no? Ernesto Cardenal es fundamental que lo leamos, ¿verdad? Entonces, Salvador Roque Dalton, ¿no? O sea, si no leemos a Roque Dalton, no podemos entender prácticamente esa ironía y esa belleza, ¿verdad? O sea, cuando uno se topa, por ejemplo, con un Roberto Bolaño, se sorprende mucho de Roberto Bolaño si no ha leído a Roque Dalton, ¿verdad? Ya Roque Dalton o sea, Roque Dalton ya había hecho eso. Claro, cierto. ¿Verdad? O sea, Roque Dalton ya había escrito ese tipo de narrativa, esa narrativa también que es como catarsis y que es ironía y que parece como despegada de la realidad. Obviamente, Roque pues no es tan conocido como el caso de Bolaño. Pero tenés, por ejemplo, a Luis Cardoso de Aragón, ¿no? O sea, es un enorme poeta, pero se conoce en México, se conocerá en algo de Centroamérica, se conoce en Guatemala poco, pero por ejemplo no ha trascendido a Europa, no tiene traducciones, Sí. ¿verdad? Y es Bueno, un poeta importantísimo. Acordate ¿verdad? que Roberto Bolaño pasó por toda esta área, ¿verdad? Y habría que ver
Habría que ver porque él no logró, hasta donde sabemos, o que yo recuerde, no acepta una lectura centroamericana. De repente sí se lo llevó en el bolsillo, ¿verdad? A Roque Dalton, que no dudo de eso, porque sí, tenés mucha razón, hay mucho de eso. En Roberto Bolaño hay mucho de Roque Dalton, claro que sí, por Muchísimo. supuesto, claro. Obviamente la única mención que Roberto hace es a Rodrigo Rey Rosa, ¿no? Sí, pero Pero digamos, en el caso de Roque, Roque es mucho más eso, ¿no? Esas novelas raras que hace Roque, ¿verdad? claro, claro. La poesía, ¿no? Que es Sí, sí, bellísima. sí. Bueno, Wow. Cardenal, ¿no? Ernesto Cardenal es tremendo, es increíble poeta, ¿verdad? O Martínez Rivas, ¿verdad? Sí, yo tengo la fe, Javito, ahora que Sergio Ramírez Mercado ha logrado el Cervantes, Por ejemplo, ¿no? haya otra visión más aguda sobre la literatura centroamericana. Tienes Eso una es una, Claribel Alegría, imagínate, en su sencillez, era una mujer con claro, una erudición. Yo tuve el claro, privilegio de conocerla, sí, no ser, bueno, nos tuvimos afecto y era te digo, es alguien que de verdad Claribel es tremenda, ¿no? sí, Como sí, escritora, sí, es, sí, sí, es una poeta además muy, muy culta, pero que sí, nunca desdeñó tampoco su origen, no se europeizó, aunque sí, vivió mucho tiempo en Europa. claro, claro, Tenés acá a Luz Méndez de la Vega y a Margarita Carrera, que son grandes eruditas, ¿no? claro, Claro, para bien y para mal, el marbete feminista acorrala mucho a autoras en un solo tema. Pero realmente, por ejemplo, vos no puedes hablar de que Virginia Woolf no es una escritora que trasciende mucho más que eso, o que la Yursenar no lo sea, o que Hannah ujú, Arendt no lo sea, ¿no? ujú, Están muy por encima de las reivindicaciones, o sea, sí, es como decir, tal escritora es un escritor de izquierda y por eso no, o sea, hay una barrera de la grandeza en la que ya no importa, sí, o sea, ni siquiera tu línea ideológica, rompes esa barrera. Y ellas pues han sido grandes, eh, se enfrentaron con modelos muy machistas y misóginos, horribles, pero dejaron una obra. O sea, obviamente esa lucha pues es una lucha tenaz y constante, pero en sí, a ella las construye más que el grito, el tarimazo, el grito, la sí, protesta, sí, la lucha de crear una obra extensa y además ser publicadas, ¿no? Que ya es, por eso, ya de eso ya es un milagro, ¿no? claro. Eh, para ir terminando, Javito, ¿qué nos espera tuyo próximamente? ¿Qué tenés en A mí, proyecto? bueno, no sé. Estoy escribiendo una novela que la tengo en cuadernos, que dije, esta cuarentena va a ser el momento en que me dedique a escribir totalmente eso, pero te juro que el estar encerrado en la casa no me apetece más que estar leyendo oyendo música. El escribir realmente no ha sido ni siquiera el 2% de lo que yo he hecho estos días. He estado escribiendo artículos, sí, bastantes extensos, algunos. He estado escribiendo a pausas y a relámpagos la novela que se llama La luz del principio y las he estado publicando pues, con mi buen amigo Antonio Jiménez Morato en España, en la revista La Cebra en Salvador. He estado publicando pues, mis artículos casi literal. Todo es digital, ¿verdad? Ujú. Em, y pues también publicando artículos sobre arte y cosas que me van pidiendo, ¿no? Pero así, obviamente con el deadline lo hago, pero no es así como que me ponga y diga, bueno, voy a escribir en busca del tiempo perdido, ¿va? O sea, esa fantasía de que vos vas a estar en tu casa encerrado y que me voy a quedar a escribir, se me cayó completamente, nunca la había vivido en mi vida, porque siempre me ha tocado trabajar todo el tiempo, ¿verdad? Yo creo que así me voy a morir trabajando. Eh, pero no tuve esa cuestión de decir, me voy a enclaustrar, ¿verdad? Así a lo Dostoyevsky en Siberia a escribir, ¿no? O sea, pensás en otras cosas. Creo que hay muchos vacíos también culturales que debo llenar.
para poder hacer una gran obra tienes que tratar de cubrir muchos vacíos. Por ejemplo, yo sí creo, de verdad, Faustino, que si hay alguna ambición en un escritor es tratar de ser culto, ¿verdad? Sí, Y tratar de distribuir yo no me voy a poner a leer novelas porque soy novelista y poetas porque soy poeta o ensayos porque soy ensayista. Me tiene que interesar también la historia, las ciencias naturales, me encontrar un interés por comprender la economía, por comprender la matemática, por comprender, bueno, mi formación es filósofo, yo soy filósofo, pero también por comprender esas otras áreas, la política, cómo está ahorita conformado el mundo, la geopolítica, cómo están sucediendo las cosas, ¿verdad? Entonces, si tú no entiendes también que tu formación como escritor pasa por todos los registros posibles, tu riqueza va a ser muy precaria. O sea, tu capital, digamos, de conocimiento va a ser muy precario. Por ejemplo, intentar aprender a tocar un instrumento, pintar, que ha sido mi pasión, digamos, pintar desde niño. Estoy recuperando eso. Pero es una forma también de ampliar los márgenes claro. de tu creatividad y de tu sensibilidad. Entonces tienes que romper también esos diques, ¿no? Entonces decís, bueno, hoy va a ser un día de oír marimba y otro día va a ser un día de oír a John Coltrane, Claro, ¿verdad? Y otro claro. día va a ser un día de oír los Flaming Lips o de algún grupo guatemalteco o centroamericano o de jazz o de esto o del otro. Pero también va a ser el día de qué película no he visto, ¿verdad? Que sea de las 100 películas más importantes de la historia. Bueno, no he visto algunas de Orson Welles, ¿verdad? ¿Cuáles deseo ver de Orson Welles? No he visto cine filipino, ¿verdad? No he visto cine de Vietnam, no he visto cine africano, ¿verdad? Solo estoy muy metido con Europa, Estados Unidos, no he visto cine sudamericano, no he visto cine costarricense. Entonces, esas lagunas son las que hay que tratar de llenar para poder tener un conocimiento más interesante y más amplio, ¿no? Muy bien. De lo que vivís y de lo que creas. Javito, muchas gracias por esta invitación, por aceptar esta invitación. Eh, la, la riqueza tuya bueno, en todo este tiempo que has estado en la literatura y en las artes, eh, te lo debemos, porque Muchas gracias, Faustino. sos de nuestros escritores importantes centroamericanos. Muchas Muchas gracias gracias. por todo y apenas tengas algo más, nos avisas. Vas a estar invitado en la revista para que nos mandes artículos tuyos, la Pues, revista Besania. pues te Muchas acepto la gracias. invitación. Muchas gracias, Faustino, a ti. Gracias. Y un fuerte Bueno, abrazo y mucho cariño a toda la gente allá y a ti también. igualmente para vos, Javito. Muchas Tiene que gracias. cuidarse. Qué gusto. Igual.